pero bien mal. Pero hoy vamos a ir avanzando. ¿Ya se mira el material? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Primero les vamos a contar cómo estuvo un poco la reunión. Tuvimos la reunión del día del trabajo, ¿verdad? Pero era una reunión de convivencia. Fue una reunión para los que no fueron. Les contamos que fue una reunión bien bonita, bien alegre, en donde todos los que Prácticamente en la séptima línea del la primer séptima párrafo. línea. La séptima línea donde dice, hasta donde marcamos fue y usualmente un razonamiento deductivo. Ahí nos quedamos. Un razonamiento deductivo. Hasta ahí marcamos. Deductivo. Dijimos que aquí había deducción, ¿qué? Arriba, miremos. Deducción silogística. Cuando hablamos de la deducción silogística, quiere decir que la forma como vamos a arribar al razonamiento es por medio del método deductivo y obviamente haciendo uso de una teoría del silogismo jurídico, el cual para arribar al razonamiento hace uso de las premisas. En ese caso, premisa mayor y premisa menor. Premisa mayor, pues, es la plataforma jurídica. Premisa menor, la plataforma fáctica o el hecho, el cual al final, pues el hecho debe subsumirse, encuadrar perfectamente dentro de la norma jurídica. No la norma jurídica encuadrar en el hecho, sino que el hecho debe encuadrar en la norma. ¿Por qué hago esta aclaración? Hago esta aclaración porque resulta que a veces en las malas prácticas, a veces lo que se busca es que encuadre la norma dentro de los hechos.
Pero eso únicamente se da cuando realmente nosotros queremos torcer la ley a nuestro favor. Quiere decir que nosotros a veces hacemos los hechos y queremos que estos hechos no sean constitutivos de delito, no sean constitutivos de falta. Como quien dice, aquí no pasó absolutamente nada y eso realmente no puede ser. Debe existir una subsunción. Ustedes ya saben a qué se refiere cuando hablamos de una subsunción. Y no es más que el encuadramiento del hecho con la norma. ¿Qué norma? Obviamente no normas morales, sociales, sino que normas jurídicas, que es lo que a nosotros nos interesa. Cuando hablamos de la deducción silogística, estamos hablando de razonamiento. ¿Qué tipo de razonamiento? Aquí lo vamos a encontrar. Razonamiento, ¿qué dice aquí? ¿Dónde marqué? De tipo deductivo. Logístico. ¿Qué tipo de razonamiento? ¿Lo dice aquí? Silogísticos. Razonamiento deductivo. Y razonamiento silogístico. Que a la larga son prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. ¿Qué indica aquí el razonamiento deductivo? Es aquel en el cual la conclusión tiene menor grado de generalidad que la premisa, que discurre de lo general a lo particular. Entonces pregunto, ¿método deductivo va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general? De lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Ahí se recuerdan ustedes que la premisa mayor siempre va a ser la norma jurídica. Y que la norma jurídica está ahí, existe y es de aplicación y de observancia general. Mientras no ocurra un hecho, simplemente es un supuesto jurídico. No va a vulnerarse ningún bien jurídico tutelado, no se va a generar ninguna consecuencia. Eso es lo general. Pero ¿qué sería lo particular? Si lo general es la norma, es la prenorma jurídica y es la premisa mayor, ¿qué sería lo particular? El hecho o el delito. El hecho. El hecho. Y entonces estaríamos hablando de la plataforma fáctica. Del caso concreto. Yo a ustedes les he dicho que la justicia no es una maquila. Cada caso en particular debe llevar su análisis del caso concreto. Por muy parecido que parezca un caso con otro, tiene su principio de identidad, tiene su particularidad. Y entonces pregunto, si habláramos de particularidad en la premisa menor, ¿qué estaríamos hablando en el caso de la premisa mayor si es una norma de observancia general? ¿Los racionamientos silogísticos? No. Estaríamos hablando entonces de
un juicio universal. Y aquí lo vamos a comprender más adelante. ¿Quién me apoya con la lectura? Adelante, Eric, dale. Con gusto, licenciado. Gracias. Muy bien, entonces nos quedamos y usualmente en un razonamiento deductivo. Aquel es el cual la conclusión tiene menor grado de generalidad de que la premisa, que discurre de lo general a lo particular. De todo silogístico habrán dos premisas, una llamada mayor y otra menor. Ahí estamos. Eso, si hablamos de silogismo, sabemos que el razonamiento va a ser producto de dos o más premisas. Eso ténganlo claro. Vamos entonces. Seguí. Muy bien. Los razonamientos silogísticos son llamados inferencias inmediatas. Pausa. Inferencias, ¿ustedes se recuerdan qué es una inferencia? Es un proceso lógico. Es un proceso lógico de una premisa, Alec. ¿Es una suposición? No. ¿Desigualdad? Ojo, cuando hablamos de razonamientos silogísticos, sabemos que van a haber dos premisas, se los acabo de decir. No les estoy diciendo que para arribar a razonamiento por medio del silogismo jurídico deben existir por lo menos, ¿cuántas premisas les dije? Dos. Entonces eso va a ser razonamiento, ese producto de esas dos premisas va a ser razonamiento verdadero o falso. Silogístico. Porque es de dos premisas. Pero también va a ser conocido como inferencia mediata. Inferencias mediatas. Y aquí quiero que le pongan ojo. Cuando hablamos de inferencias mediatas, quiere decir que el procedimiento lógico va a tener un recorrido. Que obviamente va a haber una premisa mayor y una premisa menor. Para arribar a la conclusión, que lo que esperamos es que esa conclusión sea el razonamiento, ¿no? Eso es en el caso de las inferencias mediatas. Y entonces, si hay inferencias mediatas, eso quiere decir que también hay inferencias inmediatas. Y entonces ya no estaríamos hablando de silogismo. Las inferencias inmediatas no es producto del silogismo, porque ahí no existe ni premisa mayor ni premisa menor, sino que ahí únicamente existe una categoría universal. ¿Existe una qué? Categoría universal. Miren lo que voy a marcar aquí. Una sola proposición categórica universal. ¿Cómo? Premisa. ¿Ya? ¿Ya se dieron cuenta de la diferencia? Que cuando hablamos de una inferencia inmediata hay dos premisas.
Pero cuando hablamos de una inferencia inmediata, entonces estamos hablando de ¿qué? Primero, no hay silogismo. ¿De qué estamos hablando, Shirley? De que si hay inferencia inmediata no hay silogismo. No hay silogismo, pero entonces, ¿qué es lo que hay? Una sola proposición Categórica. categórica universal como premisa. Así es, Zenaida. Ahí se recuerdan que necesito irlos identificando. Así como a Zenaida, ya la conozco. Así como a Eric, ya lo conozco. Así como a Wendy, ya la conozco. A Marvin, ya lo conozco. A Shirley, ya la conozco. Herbert siempre está ahí. Pero necesito irlos identificando para poderlos ayudar por si de repente un día les falta un punto, pues. Porque eso es lo que me tiene que constar, tengo que verificar a quiénes son los que han participado y siempre están ahí. Ojo. Entonces, si les hago la pregunta, diferencia entre una inferencia mediata y una inmediata, ¿qué me van a responder? Que en las mediatas hay dos premisas, una mayor y una menor, y en las inmediatas solo va a existir una proposición categórica universal como premisa. Así es, efectivamente. Quiere no hay decir, silogismo. no hay silogismo. En la inmediata no hay silogismo. Quiere decir que en la inmediata va a ser, el resultado lo vamos a obtener de manera inmediata, sin mayor procedimiento lógico. Vamos a inferir. Ahora ya sabemos que es una inferencia, ¿verdad? ¿Qué es una inferencia? Es un procedimiento lógico que tiene 12 premisas. Inferencia. ¿Sí? No. Estás dando la definición de inferencia mediata, pero yo estoy preguntando qué es inferencia, se lo marqué. Cuando el razonamiento es riguroso y la conclusión se desprende de manera necesaria al razonamiento. Es una Inferencia. Sigamos, Eric, por favor. Con gusto, licenciado. Nos quedamos entonces en inferencias mediatas. Por el hecho de apoyarse en dos juicios para obtener una conclusión, los razonamientos deductivos pueden ser también inmediatos. Los razonamientos deductivos pueden ser también inmediatos. ¿Dónde estás leyendo? Es que nos quedamos, no terminé de leer en inferencias mediatas. Y ahí aparecen dos rayitas. Ahí estamos. Ajá, entonces continúo, dice, por el hecho de apoyarse en dos juicios para obtener una conclusión, los razonamientos deductivos pueden ser también... No. Pero ahí hay un punto, hoy te recordás. Ah, sí, por el hecho de apoyarse en dos juicios para obtener una conclusión. Entonces, ¿estos son inferencias? Mediatas. Pregunto, ¿ahí hay silogismo? En las inferencias mediatas, sí. ¿En las mediatas hay silogismo? Sí. Sí hay. Va. Hasta ahí quedamos. Ahora anda con lo siguiente, pero remarcando obviamente que ahí hay un punto, ¿verdad? ¿Vamos? Sí, licenciado.
Los razonamientos deductivos pueden ser también inmediatos. Adelante. Y son aquellos que se apoyan en una sola proposición categórica universal como premisa. Obteniendo una proposición universal o particular como conclusión, ejemplo, el razonamiento por subalternación o por inversión contraria estudiado en lógica formal ordinaria. En resumen, podemos afirmar que, así con el concepto de una idea o síntesis mental, elemento simple, así el juicio es una cadena de conceptos y raciocinio, una cadena de juicios. Esto ya lo vimos en el procedimiento lógico, ¿se recuerda? Sí. Juicio más juicio. ¿A qué nos lleva? A un razonamiento. Concepto más concepto. A un juicio. A un juicio. Sigamos. Muy bien. En el campo del derecho, el razonamiento más aplicado en lo que concierne a la labor de aplicación de normas genéricas, juicios universales. ¿Se recuerdan que eso les dije que las normas eran qué? ¿Jurídicas qué son? Ahí se los juicios universales. Juicios universales. La norma jurídica ahí está. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Para que haya análisis, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Una deducción. Un hecho. Un hecho. Un hecho, ok. Un hecho. Si no, simplemente las normas son juicios universales, ahí están. No hay ni consecuencia jurídica. No hay vulneración. Como quien dice, no pasa nada. Entonces, los juicios universales son normas genéricas. Son normas jurídicas. Son juicios universales. A los casos concretos, dice aquí. Entonces, cuando hay un caso concreto, entonces ya estamos hablando de normas prácticas genéricas. Genéricas y juicios Individualizadas. individualizadas. Ya vamos a aplicar en particular a un caso concreto. Y entonces vamos a utilizar ¿qué? El razonamiento de tipo deductivo. Que también es ¿qué dice ahí? Razonamiento científico. Que también es una inferencia Inmediata. inmediata. Miren cómo prácticamente estamos hablando de lo mismo. Digamos, Eric. Con mucho gusto, licenciado. A los casos concretos, para obtener normas individualizadas, el razonamiento de tipo deductivo, tanto en su modalidad inmediata como silogística y analógica. Veremos enseguida algunos de estos tipos de razonamiento. O sea que hay razonamientos, ahí hay una clasificación, miren, que no se les olvide. Razonamientos deductivos hay de modalidad inmediata, silogística y analógica. sí, silogístico y analógico. Y aquí quiero hacer una aclaración. En derecho penal no se aplica este tipo de razonamiento de tipo deductivo en su modalidad analógico.
ahí no es aplicable la analogía. Ahí si no está la norma específica, la norma genérica de carácter universal, no podemos decir que existe un delito, porque esa es una prohibición expresa que tiene el derecho. ¿Qué derecho les dicen? Penal. Derecho penal. Ese es muy especial. En otras ramas del derecho sí se puede aplicar ese razonamiento de tipo deductivo, tanto inmediato, silogístico, como Analógico. analógico. Tenga muy en cuenta esto, que le estoy diciendo que aquí no es aplicable. Después en todas las ramas del derecho. Y aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a hablar entonces de ¿qué? Razonamiento Silogístico. que no es más que el razonamiento proveniente del silogismo jurídico, que no es más que el razonamiento proveniente de una premisa mayor y de una premisa menor, que no es más que una inferencia Mediata. mediata. Miren cómo va todo íntimamente relacionado. Y ahora, ¿quién me hace favor de leer el razonamiento silogístico? Démosle. Gracias, Eric. Démosle la orden le quiso, ¿verdad? Démosle la oportunidad a alguien más. No todos necesitan. Y ahí se recuerda que todos necesitan ganar. Entonces, todos necesitan participar también, ¿verdad? El razonamiento silogístico. En el campo jurídico. ¿Dónde estás? ¿Perdón? ¿Dónde estás? Que no te veo. Es que acabo de venir de trabajar liquidando todo despeinado. ¿Usted? No, aquí con cámara encendida participa. Permítame. Ahí estoy, ¿ve? ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo te llamas? Eduardo Pérez, ahí dice. Te veo aquí. Tranquilo, gordo. No nos ve a todos, ni. No se brincón, pues. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, licenciado, sí se ve. Está muy despeinado. Ahí está. Está muy alterado. Mira, Lick, le va a hacer algo en los ojos. Ahí estás, Estordo. Vamos, Estordo. Inciso A, el razonamiento silogístico. En el campo jurídico es el razonamiento más utilizado por jueces y juristas en general a fin de aplicar normas genéricas a casos concretos. Normalmente el mismo emplea modos compatibles con la primera figura, así es muy corriente que se hagan razonamientos del tipo. Y aquí está un ejemplo. ¿Lo leo? ¿Sí? Todas las perronas o personas, me imagino, personas, ¿verdad? Personas. Sí. Perronas, dice. Sí, ahí se confundieron. Todas las personas. Todas las personas que cometen el delito de asesinato deben sufrir una pena que oscila entre 20 y 30 años de prisión. Eso no es conforme a la legislación nacional, ¿verdad? Porque ese tiene más. Ahí te recuerdo. 25 a 50. Vale. Entonces, ¿esto qué es? ¿Premisa mayor o menor? Es mayor. ¿Es norma genérica? Sí. Sí, porque es universal. ¿Es un juicio universal? Es universal. ¿Es un juicio universal? Por supuesto. Vamos con lo siguiente. ¿Qué implica eso? Abajo dice, ha cometido el delito de asesinato.
Que una persona obviamente haya cometido el delito de asesinato. ¿Cuál es la consecuencia? Debe sufrir la pena de 20 años de prisión. ¿Qué quiere decir? Que ahí, en conclusión, por haber asesinado a una persona, ¿qué es lo que le corresponde? La prisión. La prisión. ¿De cuánto, La según el material? 20 años. De 20 años. De 20 a 30. 20 años. Vale. Entonces, si se dan cuenta, esta es la premisa mayor. Esta es la premisa menor. Menor. ¿Y esta va a ser qué? La conclusión. Y la consecuencia jurídica, obviamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ganó? 20 años. 20 años. Pudo haber recibido 20 años en el caso concreto, pero pudo haber recibido de 20 a 30 años. A 30 años. Los Ahí se dan cuenta cómo ya está delimitado. Porque en ese caso que se menciona solo habla de 20 años. Pero porque ahí ya estamos hablando de un caso concreto. ¿Ustedes creen que todas las personas, todos los asesinos, deberían de cumplir se les debería imponer la pena máxima? Depende. Depende de las agravantes del delito. Depende, dijo Pepito, ¿verdad? Pepito fue el que dijo eso. ¿Ya? Depende. Así decía un loquito que hay en mi pueblo. Cuando le hablaban decía depende. Depende, decía. Esa era su palabra preferida. Y entonces, cuando alguien lo mencionaba en la comunidad, decían, depende, dice Ovidio, porque Ovidio se llamaba el enfermito. Y ese depende es atendiendo en este caso a las circunstancias agravantes o atenuantes. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con base en la ley de la delincuencia organizada, con base en el colaborador eficaz, en donde al sicario, al autor material, por delatar al resto de la organización criminal, ¿ustedes creen que le van a imponer la pena máxima? ¿Le rebajan la condena? ¿O le dan inmunidad? No. No. Entonces, ahí aplica efectivamente el depende. Ahí aplica efectivamente el caso concreto. Y el caso concreto es el que va a dar la pauta. ¿Ustedes creen que todos los que están aquí merecen 30 puntos en el final? Sí. Sí. No, sí. 60. No están haciendo análisis y no están siendo justos. Pueda que sí, pueda que no. Por eso depende. Sí, Depende vamos. de quién. De nosotros mismos. No voy a decir depende del licenciado, ¿verdad? No, depende de cada uno. Si uno se esfuerza y aunque no vaya a llegar a la nota que uno desea, pues por uno se está esforzando. Entonces, si no Depende otra del persona que no esfuerzo lo de hace va a cada- ganar, pues no. Depende del esfuerzo de cada quien. Ese es el verdadero caso concreto. Por eso es que yo les digo, participen, perseveren, enciendan la cámara, porque, por ejemplo, Herbert González, que Herbert González lleva buenas notas, pero como Herbert González siempre lo miro ahí,
Como a Eric siempre lo miro ahí. Y le falta un punto. ¿Qué creen que sería lo más justo? Lo más correcto. Obsequiarse. Que nos dejen participar a nosotros. Darle el punto. Si aquí todos tienen la libertad de participar. Todos. No hay ninguno que no. Le doy tu punto. Sus 2 puntos, sus 3 puntos. Sus 5 puntos también. ¿Por qué no? Ah, pero me aparece un desconocido aquí. Y yo pregunto, ¿y este quién es? Por lo menos ella conoce al Estuardo. ¿Qué tal vos? Buenas noches. ¿Qué pasó, Don? ¿Me conocen a mí? El milagro vos. Siempre tenés que tener algo en la boca vos. Ahora digo sin llorar. Punto. Aquí por lo menos llego a 61. Vaya, Ronnie. Hola, gorda, ¿cómo estás? Hola, bebé, bien, ¿y tú? Extrañando. ¿Todo bien? Eso. Eso. Suspirando por tus huesos. Buenas tardes, Doris. Ufa, la pantufla. Va a haber algodón. Hola, Estuardo, ¿cómo le va? Aquí sufriendo con el calor. Es una fría. Hola, Vinicio, qué gusto saludarlo. Carnaval parece dama. Pura damita. Ya volvimos. Sí, nos dimos cuenta, Liz. A varios me sacó el sistema aquí. A varios creo que ha sacado. Sí, licenciado, cada rato saca. Sí, licenciado, como que está fallando la red. Está pésimo el servicio. Ahora ya es mortal igual que nosotros. 1-2. Estamos pues. No sé qué está pasando ahí, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos entonces con lo que viene, con lo que sigue. Estuardo, adelante. Que pertenece al modo Dari, perdón, y es de la primera figura, dado que aparece ordenado en forma MP, SM, SP, siendo el término mayor pena de prisión, el término menor y el término medio delito de asesinato, aunque también se puede elaborar con otros modos y figuras. Ejemplos: todas las personas obran en estado de necesidad no deben ser penadas. Pausa. Todas las personas que obran en estado de necesidad no deben ser penadas. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes en eso? No. Sí, licenciado. Sí. 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 ¿Será Sí, que porque, por ustedes, ejemplo, ¿será que todos ustedes merecen ser beneficiados? Sí. Ahí sí, rápido, ¿verdad? no, ahí no aplica. Pues yo pensaría que no, licenciado, porque Afirmativo. un sicario no va, porque tiene necesidad, va a matar a alguien, ¿no? Entonces no, yo pienso que no le aplicaría. Es que no aplica en todo. Yo también Pero siento que no No aplica, yo siento que no aplica por necesidad, no hay ese nada. apartado lo vamos a dejar fuera, porque con ese apartado pueden haber muchas.
Muchas cosas pueden suceder ahí. Eso de la simbología, yo sé que no les agrada para absolutamente nada. Exacto. Sigamos con el siguiente párrafo, Estuardo. Obro en estado de necesidad. No debe ser penado. Los imputables no deben de penarse. Es imputable. No Siguiente debe párrafo. Siguiente párrafo. Primicia mayor. Sí. Dado que la lógica únicamente indica cómo hay que inferir. ¿Cómo hay qué? Cómo hay que inferir. Sí. Es decir, cómo hay que proceder con proposiciones o juicios ya establecidos. Es importante determinar cómo se establecen o crean originalmente los juicios que se emplean como premisas. ¿Ustedes cómo creen que se crea la premisa mayor? ¿De una fuente real? ¿Ejemplo? De la ley. Exacto, de la ley, no sé, porque pasa algo y tiene que surgir algo para que salga una ley. Del delito. Entonces debe agotar un procedimiento legislativo. Porque sabemos en automático que la premisa mayor es ¿qué? La norma jurídica. Digamos. En el campo del derecho, este problema es relativamente simple. ¿Por qué es simple? Porque es parte de un procedimiento legislativo. Vamos. Dado que la primicia mayor debe estar siempre constituida por una norma genérica. Cuando decimos norma genérica, ¿qué tipo de norma es? Jurídica. A lo que es lo mismo, la premisa mayor se obtiene, dice aquí, miren. De un juicio universal. La ley, perdón, sí. De la ley. Digamos. Es claro que los razonamientos legales muchas veces son de una extremada complejidad y las premisas mayores se integran no por una sola, sino por varias normas jurídicas. Pausa. Cuando hablamos de premisa mayor, no vayan a creer que nos estamos refiriendo a una sola norma. Puede haber una norma, 2 normas, 3 normas, 5 normas. Y que al final todo ese conjunto de normas, todo ese conjunto de juicios van a tener que ser necesarios para hacer el análisis del caso concreto. Caso concreto. Ahí está Sergio Castillo, ve, ahora ya lo identifico a Sergio Castillo. Sí, licenciado. Ahora identifico a Rubén Rosales también. Bueno, sigamos. Así también, frecuentemente resulta indispensable interpretar previamente las normas determinadas si se encuentran o no vigentes. Pausa. Cuando usted vaya a hacer un análisis jurídico, su obligación es verificar si la norma jurídica, si la premisa mayor que usted va a utilizar, si la norma genérica se encuentra vigente. Si la norma no ha sido modificada o derogada. Esa es una obligación, porque les cuento por ahí, yo de todo me entero y sin andar averiguando. Tengo buenas fuentes directas. ¿Ya? Que en una clase de financiero hicieron un examen y
Y es más, quien estaba impartiendo el curso, que tiene muchos años de estarlo impartiendo, dejó un cuestionario, un laboratorio. Y ese laboratorio era con base en legislación de hacía unos años. No importa si ya 10 años, 5 años. Lo importante es que no haya sido, ¿qué? Reformada o derogada. ¿Y qué creen? Que vinieron los estudiantes y como hay unos que solo compran las leyes así y no verifican nada, y hay unos que sí, son más quisquillosos, y vinieron y se dieron cuenta que la norma jurídica, la norma genérica, había sido reformada. Pero resulta que el laboratorio, después del laboratorio, les hicieron un examen. Venga. ¿Y qué creen que pasó? Perdieron. Los que se basaron en la norma y no verificaron reforma y utilizaron la norma que utilizó el docente, ganaron. Y los que utilizaron la norma reformada, perdieron. Pregunto, ¿eso era lo correcto? No. No, jamás. No. Jamás iba a ser lo correcto. Quiere decir que hasta el docente estaba enseñando normas derogadas y reformadas. Por eso, ¿a qué viene esto? A que todos debemos tener la responsabilidad de verificar la norma. ¿Qué indica la norma y que esa norma esté vigente? ¿Pero qué pasó? No le dijeron nada al docente. Si le hubieran dicho, alguien hubiera tenido el carácter, el valor de decirle algo, no hubiera pasado eso que les estoy diciendo. Pero ¿qué pasa? A veces a esos docentes no les dicen nada. Porque les tienen Miedo. ¿Ya? Y esto no es para que tengamos miedo, sino que esto es para que participemos. Y como era una abogada de hace muchos años, y hay un mandato, hay un juramento que dice que abogado que no estudia cada día es menos Abogado. Y eso fue lo que pasó ahí. Entonces, no estoy diciendo el nombre, pero a lo que sí quiero remarcar es que ustedes cuando hagan el estudio, el análisis de normas genéricas, normas jurídicas, deben verificar que las normas se encuentren vigentes. Es una crítica constructiva la que les estoy haciendo. Lick, disculpe. Ya nos Diga. tenemos que retirar para civil. Bueno, que le vaya bien. Gracias, Lick.
Vaya pues. Feliz noche. Bueno, cuídese. Muchas gracias, Lick. Bueno. Y el civil va muy bien, me contaron. Feliz noche, Lick. Me contaron que hay notas de civil. ¿Todavía no? Por ahí me Todavía contaron. no nos que han entonces dado. no, nuestra sección fue en otra. No nos han dado todavía, Lick. Todavía nada, Pero Lick, mejor, en otras secciones. mejor duerman tranquilos, sin comentarios. Me cuenta que Feliz noche, Lick. Ahí está Rubén. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Noche, Lick César. Feliz noche, Lick. Bueno.